¿Qué tan lejos puede llegar una persona para no admitir que está equivocada? Parece una pregunta simple, pero la historia está llena de hombres que fueron capaces de destruir países, iniciar guerras e incluso cometer atrocidades inimaginables antes de aceptar que aquello en lo que creían era una mentira. Y por eso Omni-Man resulta tan perturbador, porque detrás de los superpoderes, detrás de la violencia y detrás de la imagen del conquistador implacable, existe un conflicto psicológico tan humano como aterrador: el miedo a descubrir que toda tu identidad fue construida sobre una idea equivocada. La mayoría de las personas recuerdan a Omni-Man por la masacre de los Guardianes del Globo, por la brutal pelea contra Mark o por la escena del tren. Pero reducir al personaje a esos momentos es perder de vista lo más interesante, porque Nolan Grayson no es solamente un villano, tampoco es un héroe caído. Omni-Man es el retrato de un hombre atrapado dentro de una guerra psicológica contra sí mismo. Un individuo que pasó siglos creyendo que comprendía perfectamente quién era, hasta que una experiencia inesperada comenzó a destruir lentamente cada una de sus certezas. Y eso es precisamente lo que vuelve tan oscura su historia, porque el verdadero enemigo de Nolan nunca fue la Tierra, nunca fueron los Guardianes, nunca fue Mark. Su verdadero enemigo fue la contradicción que comenzó a crecer dentro de su propia mente, una contradicción que lo obligó a elegir entre aquello que sentía y aquello que había sido entrenado para creer. Para comprender la psicología de Omni-Man, primero debemos entender que Nolan no llega a la Tierra como una persona libre, llega como el producto de una cultura extremadamente radicalizada. Los Viltrumitas no son solamente una especie poderosa, son una civilización construida alrededor de una ideología de superioridad absoluta. Desde el momento en que nacen, aprenden que la fuerza determina el valor de los individuos, que los débiles existen para servir a los fuertes y que la expansión del imperio no es una opción, sino un deber moral. Dicho de otra forma, Nolan no creció aprendiendo a pensar por sí mismo, creció aprendiendo qué debía pensar. Desde la psicología social, sabemos que las creencias más peligrosas no son necesariamente las más violentas, sino aquellas que se fusionan con la identidad de una persona. Cuando una idea deja de ser simplemente una opinión y comienza a formar parte de quién creemos ser, cuestionarla se vuelve extremadamente difícil, porque ya no estamos defendiendo una creencia, estamos defendiéndonos a nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que ocurre con Omni-Man. Durante siglos, no solamente creyó en la superioridad viltrumita, construyó toda su identidad alrededor de ella. Su autoestima, su propósito y su visión del mundo dependían de que esa idea fuera cierta. Por eso la Tierra representa un problema tan grande para él, no porque sea un planeta difícil de conquistar, sino porque es el primer lugar donde comienza a experimentar algo que contradice todo aquello que aprendió. Nolan llega convencido de que los humanos son inferiores, insignificantes, irreemplazables, pero cuanto más tiempo vive entre ellos, más difícil se vuelve sostener esa narrativa. Se enamora, forma una familia, construye amistades y desarrolla vínculos emocionales auténticos. Poco a poco empieza a acumular experiencias que chocan directamente contra la ideología que ha guiado toda su vida. Y aquí aparece uno de los conceptos psicológicos más importantes para entender al personaje: la disonancia cognitiva. El psicólogo social Leon Festinger explicó que cuando una persona mantiene simultáneamente dos creencias incompatibles, aparece una tensión psicológica extremadamente incómoda. El individuo siente la necesidad de eliminar esa contradicción para recuperar la coherencia interna. Nolan vive atrapado precisamente en ese estado. Por un lado, sigue creyendo que los humanos son inferiores. Por otro lado, ama a personas humanas. Cree que debe conquistar la Tierra. Sin embargo, ha construido una vida que no desea destruir. Son dos realidades incompatibles ocupando el mismo espacio dentro de su mente. Y cuanto más tiempo pasa, más insoportable se vuelve esa contradicción. Porque aceptar que ama a la humanidad implicaría reconocer que su ideología estaba equivocada. Pero aceptar la ideología implicaría destruir todo aquello que ha llegado a valorar. Nolan queda atrapado entre ambas posibilidades sin poder resolver ninguna. Y es precisamente en ese momento
cuando comienza a aparecer la oscuridad más inquietante del personaje. Porque cuando los seres humanos no pueden cambiar la realidad, muchas veces intentan cambiar la forma en que la interpretan. Y eso puede conducir a mecanismos de justificación extremadamente peligrosos. La mayoría de las personas interpretan la masacre de los guardianes del globo como el momento en que Omni-Man revela su verdadera naturaleza. Pero psicológicamente, la escena resulta mucho más compleja que eso, porque Nolan no está eliminando únicamente a los héroes más poderosos de la Tierra. Está destruyendo una parte de sí mismo. Durante años, esos hombres y mujeres compartieron batallas, confianza y experiencias con él. No eran simples obstáculos en una misión, eran compañeros. Y precisamente por eso, la violencia resulta tan brutal. Si su objetivo hubiera sido únicamente eliminarlos, podría haberlo hecho de manera rápida y eficiente. Sin embargo, la escena está cargada de una agresividad casi descontrolada, como si cada golpe estuviera dirigido no solamente contra ellos, sino también contra algo que existe dentro de él. Desde la psicología social, Albert Bandura describió un fenómeno conocido como desconexión moral, un proceso mediante el cual las personas logran justificar acciones que normalmente considerarían inaceptables. Para ejercer violencia extrema, sin destruirse psicológicamente, los individuos suelen convencerse de que las víctimas merecen sufrir, que son inferiores o que representan una amenaza. Nolan lleva años intentando construir precisamente esa narrativa. Necesita creer que los humanos son insignificantes. Necesita creer que los guardianes son simplemente obstáculos. Necesita convencerse de que sus emociones son una debilidad. Porque si acepta que esas personas tienen valor, entonces tendría que enfrentarse a una verdad mucho más difícil, que lo que está haciendo es moralmente monstruoso. Y aquí aparece uno de los aspectos más inquietantes de Omni-Man. No es un psicópata incapaz de sentir empatía o culpa. De hecho, gran parte de su sufrimiento nace precisamente de conservar esas capacidades. La masacre de los guardianes no resuelve su conflicto interno, sino que lo profundiza, porque después de cruzar esa línea, ya no puede seguir fingiendo que el conquistador Viltrumita y el padre de familia pueden coexistir. Debbie y Mark se convierten entonces en pruebas vivientes de una contradicción que ya no puede ignorar. Por un lado, está la ideología que ha guiado toda su vida. Por otro, los vínculos que construyó en la Tierra. La pelea con Mark representa el colapso definitivo de esa tensión. Más que una batalla entre héroe y villano, es una crisis de identidad llevada al extremo. Nolan intenta convencerse de que los humanos son insignificantes, pero cuanto más insiste, más evidente se vuelve que ha dejado de creerlo. La brutal escena del tren muestra el punto más desesperado de ese intento. Sin embargo, ni la violencia ni la destrucción logran eliminar aquello que intenta negar, porque la verdad termina imponiéndose. Durante años, creyó que fingía ser humano para cumplir una misión, cuando en realidad, sin darse cuenta, comenzó a convertirse en uno. Cuando pensamos en villanos, solemos imaginar personas completamente diferentes a nosotros, monstruos, individuos que cruzaron una línea que el resto jamás cruzaría. Pero Omni-Man resulta inquietante precisamente porque rompe esa idea. Su historia no muestra a un hombre que perdió la capacidad de sentir, muestra a un hombre que intentó sofocar aquello que sentía porque entraba en conflicto con la imagen que tenía de sí mismo. Durante siglos se definió como un conquistador, un guerrero y un miembro orgulloso del imperio Viltrumita. Su problema comenzó cuando la realidad dejó de encajar con esa identidad, porque cuanto más se acercaba a los humanos, más difícil se volvía seguir viéndolos como seres inferiores. Y cuando una creencia se convierte en el centro de nuestra identidad, cuestionarla puede sentirse tan amenazante como cuestionar nuestra propia existencia. Por eso la violencia de Nolan resulta tan perturbadora. No nace únicamente de la crueldad ni del deseo de poder, nace del miedo a descubrir que toda una vida de convicciones podría estar equivocada, del miedo a aceptar que el hombre que llegó a la Tierra para conquistarla terminó construyendo algo que no quería perder. Y ese tipo de miedo suele ser mucho más peligroso que el odio, porque una persona dominada por el odio puede destruir a sus enemigos, pero una persona dominada por el miedo
puede destruir todo aquello que ama, mientras intenta convencerse de que todavía tiene el control. Al final, Omni-Man nos deja una pregunta incómoda, no sobre superhéroes ni sobre imperios galácticos, una pregunta sobre nosotros mismos. ¿Cuántas veces las personas defienden ideas, grupos o creencias no porque sean verdaderas, sino porque admitir que están equivocadas significaría reconstruir por completo quiénes son? Porque si algo demuestra la historia de Nolan Grayson, es que la mayor batalla de nuestra vida rara vez ocurre contra otros. Ocurre cuando la persona que creemos ser comienza a derrumbarse frente a nuestros propios ojos. Y ahora quiero leer tu opinión. ¿Crees que Omni-Man fue realmente un monstruo o un hombre atrapado entre dos identidades? Te leo en los comentarios. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte a Psique Maligna para seguir explorando la mente detrás de los personajes más oscuros de la ficción.